Hola, pues como te darás cuenta ya llegamos a nuestra sesión número 5. Espero realmente que estés de lo mejor. En esta sesión hablaremos de dos competencias importantes para el administrador, el facultamiento y la negociación. Vamos a nuestro objetivo. El objetivo es que al finalizar este tema, tú te des cuenta y reconozcas que la negociación es todo un proceso y puedas evaluar claramente que antes de la negociación y durante la negociación hay que delimitar muy bien cuál es nuestro entorno físico, cuál es nuestro enfoque para poder negociar, cuál es la oportunidad de hacerlo. Pero también hablaremos de la necesidad de ayudar a otros, es decir, la necesidad de desarrollar a nuestro personal. ¿A través de qué? Pues a través del facultamiento, el tan conocido empowerment. Iniciemos. Lo primero es hablar de la autoridad. ¿Por qué vamos a hablar de autoridad? Porque hablar de empowerment, hablar de facultamiento implica justamente eso, ceder la autoridad. ¿Pero qué es la autoridad? Pues la autoridad es el derecho que tiene un directivo, una persona con cierto nivel jerárquico, a tomar decisiones, dar órdenes y esperar que se cumplan. Si lo vemos así, nos daremos cuenta que hay personas que de pronto no tienen la suficiente autoridad, simple y sencillamente porque lo que ellos piden no se cumple. Y esto tiene que ver forzosamente con el nivel jerárquico. Hay dos conceptos que necesitamos diferenciar. Por un lado está el poder y por el otro lado está la autoridad. A veces parecieran sinónimos, sin embargo, seguramente tú que estás dentro de la institución sabrás que son muy, muy diferentes. La autoridad es, como ya decíamos, esta facultad que tiene una persona sobre la persona subordinada. Esta autoridad la da forzosamente la organización. Y entonces, ¿por qué tengo autoridad? Pues porque tengo una posición jerárquica más alta. Por ahí se dice, y quizás la confusión sea esta, es que la autoridad es una forma de poder, pero hablamos específicamente de la autoridad formal. Y la autoridad formal es legítima, es el poder legítimo. Si vemos la jerarquía, si vemos el organigrama, pues podemos darnos cuenta muy bien de cómo se lleva a cabo la autoridad, cuáles son los niveles, cuáles son las jerarquías y entonces pues se nos dice, él es tu superior jerárquico y él está con toda la plena autoridad formal de darte órdenes. Recuerden, estamos hablando del plano totalmente administrativo. Y entonces, hablando de esto, tendríamos que pensar en cuál es la posibilidad o cuál es la base de la autoridad. Y decimos, existen dos formas de verlo. Por un lado, la posición clásica, yo tengo autoridad, yo tengo el poder, tú me obedeces, tú haces lo que yo quiero, tú haces lo que yo digo. Y entonces, ¿de verdad hacemos eso? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque yo hago lo que tú digas siempre y cuando tenga que ver con las funciones y el logro de los objetivos de la institución.
no estás en capacidad de pedirme lo que tú quieras, que pueden ser hoy por hoy miles de cosas, y creer que tienes justamente ese poder. Y la otra viene desde la posición de la aceptación. Y hay personas que simple y sencillamente sin problema aceptan. ¿Por qué? Porque saben perfectamente cuáles son los límites. La posición del jefe o la posición de la aceptación. Obviamente, insisto, tiene que ver con las funciones. Veamos. Autoridad para que el otro haga y yo sea obedecido. ¿Existe autoridad o no existe? Veamos algunos tipos. Tipos de autoridad. Bueno, pues una de las autoridades que más se manejan en cualquier organización es la autoridad en línea o la autoridad de línea o la autoridad lineal. Y aquí es simple y sencillamente seguir las líneas del organigrama. Y entonces él lo que puede hacer es todas aquellas personas que están bajo su mando van a recibir órdenes directas, pero también van a recibir una autoridad. Si yo estoy en una facultad, cederé autoridad y tendré autoridad sobre las personas de esa facultad, de esa área, de esa jefatura. No podré tener injerencia y por lo mismo no podré tener autoridad en otra área. El organigrama lo marca muy bien. Hay otro tipo de autoridad y nos referimos a la autoridad staff. Y esta es una autoridad donde la persona que tiene o que ostenta el puesto directivo tiene alguna persona que le da asesoría. Es un especialista que puede ser un especialista en contabilidad, un coach ejecutivo, un coach de vida, y entonces le va a dar la asesoría para que él, tomando como base la misma, pueda dar órdenes a los empleados. ¿Sobre qué asuntos? Pues sobre asuntos sobre los cuales es la asesoría. Insisto, puede ser asesoría de todos los niveles que nosotros querramos. En una empresa sabemos perfectamente que hay asesores jurídicos, hay asesores administrativos, contables, y entonces, pero no tienen injerencia hacia los empleados. Solo ayudan, solo apoyan al director, al que tiene el nivel superior jerárquico, pero no tienen ninguna injerencia, ningún poder sobre los empleados. Después viene la autoridad funcional, y esta es aquella autoridad que lo que va a permitir es, partiendo de las funciones, determinar quién puede hablar con quién puede dar órdenes a quién. E insisto, esta, al igual que la lineal, las vamos a ver muy bien reflejadas en el organigrama. Decimos, yo puedo entrar aquí o yo no puedo entrar aquí. Tú eres del área de control escolar. ¿Hasta dónde llega tu función? Tú eres el área de nómina. ¿Hasta dónde llega tu función? Con quién sí puedo pedir ser obedecido y con quién definitivamente no. Hablemos de poder y decimos, poder es esta capacidad que tenemos de influir en alguien más. Resulta que en muchas ocasiones esta autoridad de la que ya hablábamos
tiene que ver con el poder institucionalizado, es decir, el que ya nos dio la propia institución. Y ese es un poder legal. Pero también existen otros tipos de poderes a los que seguramente tú te habrás enfrentado. Veamos estos tipos de poderes. Este poder visto como esta capacidad de influir en el comportamiento de alguien más. Y si se dan cuenta es muy parecido a la influencia, a- al, en parte al liderazgo. Y entonces decimos que es la capacidad de condicionar y modificar la conducta mediante una sanción. Si tú no haces algo, yo puedo imponerte un castigo, una sanción. Nosotros hablaremos de que el poder es la capacidad de limitar el derecho de escoger a los demás. Y entonces tú haces lo que yo digo, tú haces lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Esa persona tiene poder. Con él no te metas. Él puede hacer que te suceda algo y ni siquiera es mi jefe y ni siquiera tiene un cargo de jerarquía, pero tiene poder. Y sabemos que hay muchos puestos que incluso no tienen subordinados y son puestos de poder. Pues, como sabemos, casi todo hay diferentes tipos y el poder no es una excepción. Hablemos del poder de recompensa. Este se da cuando algunas personas, específicamente superiores, tienen esta capacidad de darnos o limitarnos las gratificaciones. Y nos referimos a gratificaciones en dinero. Y te puedo quitar el bono y te puedo quitar o no contarte algunas cosas para cierto tipo de horas extras o yo decido que no se te dé el bono de puntualidad, el bono de productividad. Yo tengo ese poder. ¿Quién dentro de tu área tiene ese poder? Identifícalo, es importante. Es importante saber quién tiene este tipo de poder. A lo mejor eres tú, hacia alguien más. Otro tipo de poder es el poder coercitivo y es muy diferente al poder de recompensa. Aquí ya no hablamos de la gratificación, sino del castigo. Y hay personas que tienen esta habilidad, esta capacidad de implantar castigos y son reconocidas por eso. La cuestión es que es uno de los poderes más eh, con los que uno debe de ser muy cuidadoso, ya que pueden ocasionar que las personas sientan que esa persona que tiene ese poder de castigar, pues sea mal vista, incluso aunque sean sus funciones. El poder legitimado. Y aquí es cuando es cierto, tú tienes un estatus mayor que yo, tú tienes esta capacidad de darme órdenes y de ser obedecido, y yo reconozco que también me puedes limitar y decir, hasta aquí llegaste, no puedes pasar más allá. Pero yo reconozco que tú eres eso. Y entonces, adicional al poder legal, ese que ya le dio la empresa, tiene el poder legítimo, el poder legitimado, que es que el subordinado, la persona sobre la cual se ejerce este poder, lo reconoce. Y lo reconoce sin problema, ¿eh? Dice, sí, claro,
es en mucho, por ejemplo, cuando nosotros reconocemos el poder que tienen los padres sobre los hijos. Ahora falta que los hijos reconozcan el poder o la autoridad que tienen los padres y entonces sabemos que hay algunos que no. El poder de referencia y el poder experto. Bueno, pues el poder de referencia es cuando nosotros seguimos las conductas de alguien y ese alguien es para nuestros ojos alguien digno de imitar. Y entonces lo que ejerce es eso, un tipo de poder. A mí me gustaría ser como tal. Tenía yo un jefe maravilloso y entonces quiero ser como ese jefe maravilloso. Incluso el no ser. Y entonces empezamos a imitar. Dicen por ahí que no hay un mayor halago que la imitación, porque es el reconocimiento que hacemos del otro. Y hay otro tipo de poder, el poder experto. Y este es cuando nosotros reconocemos en el otro alguna actividad, alguna habilidad que él hace y que nosotros no tenemos. Y entonces decimos, el buenazo para los informes es, el mejor líder es, el mejor negociador es, y reconocemos estas habilidades, estas cualidades que seguramente fueron este, desarrolladas gracias al hábito, a la experiencia. Y ahí es cuando las personas empiezan a tener una cierta reputación sobre algunas actividades en específico. Si tomamos en cuenta, ahora sí, la diferencia entre autoridad y la diferencia entre poder, pues estamos en condiciones de hablar del empowerment o facultamiento. Y decíamos, el empowerment es delegar la autoridad que tiene una persona en alguien más. Normalmente este alguien más es el subordinado. Pero, ¿qué le damos? Pues le damos poder, libertad, información para que realicen una función y que puedan tomar decisiones, que puedan aportar. Entonces es soltar totalmente esta función que ha sido mía, que yo la he apapachado, la he cuidado, incluso que me ha hecho funcionar, pero que probablemente yo tenga que ver algunas otras cosas más específicas. Tengo que soltar esa actividad, dársela a alguien más. Y entonces, en ese instante, faculto a esa persona. Pero vean qué interesante. Facultar no quiere decir darle poder a la gente. La gente ya lo tiene. Y lo tiene porque en el momento en que nosotros la elegimos para darle esa función, es porque reconocemos sus conocimientos, reconocemos sus habilidades, sus actitudes. Y lo que hacemos es decir, mira, estás listo para hacer esto otro. Y esa nueva actividad, esa nueva función, le va a permitir desarrollarse incluso con alguna actividad o con alguna función o con alguna competencia. Lo va a ayudar a ser diferente. Si tú vas a facultar a alguien,
es porque ya viste en él muchas actitudes, conocimientos y habilidades que puede desarrollar en esta función de la cual tú quieres no deshacerte así como, "Ay, esto ya no me sirve", sino que quieres compartir para ocuparte en aspectos más específicos, más técnicos, más especializados. Y entonces ya nos dimos cuenta cuáles son los elementos que participan en el facultamiento o en el empowerment. Pues necesitamos saber quién tiene el poder, qué tipo de poder tiene. Hablamos de desarrollar al otro. Hablamos de esta capacidad de poder reconocer en el otro habilidades y empezar a motivarlo para que logre de nuevo un desarrollo. Si vamos a hablar de empowerment, lo que vamos a hacer es hablar de poder, desarrollo, motivación y liderazgo. ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es el objetivo que pretendo? Vamos a hablar un poquito y ustedes vean el centro del poder. El centro del poder, cómo gira. Véanlo justamente como un cono que gira y que tiene esta capacidad de ir bajando la autoridad hacia los niveles menores. Hay alguien que está en la cima, alguien que tiene realmente el poder y que él controla absolutamente toda la pirámide organizacional, pero que su poder va desde la cima hasta la parte más baja de la organización y que lo que hace es repartir entre los diferentes niveles de autoridad todas las funciones. Esto le permite coordinar. Esto le permite justamente determinar cómo son las actividades de los otros para el logro de los objetivos. Pero el que está en la parte alta tiene autoridad y tiene poder sobre todas y cada una de las funciones de toda la organización. Pues ya hablamos de ceder, hablamos de dar, pero ¿cómo se llama esto? Y esto es delegar. Y la delegación es justamente asignar la autoridad a una o más personas para que lleven a cabo actividades específicas. Cuando tú como jefe decides que una de tus funciones la vas a dar a alguien más o que la vas a repartir entre dos o entre uno o entre tres, pues en ese momento estás cediendo, estás dando. Pero insisto, tendrán que darse las funciones y tendrán que darse la autoridad y tendrá que darse el poder. Si no hacemos esto, la verdad es que solo estamos aventando el trabajo a alguien más, porque todo el tiempo va a venir a preguntarnos, ¿y cómo le hago? ¿Y me da permiso de hacerlo? Entonces no hay delegación. Y tendrás que estar controlando y tendrás que estar supervisando aquellas actividades que hace alguien más. Y la idea era liberar ese tiempo para que lo puedas dedicar a algo más especializado. Para hacer bien la delegación, lo más importante es lo siguiente. Número 1, elegir
ese deber, esa función que vas a delegar, que vas a ceder y asignársela a alguien. Y le vas a decir, mira, esto es lo que vas a hacer a partir de ahora. ¿Te acuerdas que yo lo hacía? Bueno, pues ahora lo vas a hacer tú. Y entonces ahora vas a tener la autoridad necesaria para llevar a cabo estos procesos. Tú vas a tener toda la autoridad y tú vas a tener la función para llevarla a cabo. Pero importante, cuando hablamos de la asignación de la responsabilidad, esa no se da, esa se comparte. Y entonces decimos, la función y la autoridad se ceden. La responsabilidad es una responsabilidad compartida. De ahí que si yo hago algo mal, mi jefe también es responsable de eso, pero también el jefe de mi jefe. De ahí la necesidad de hacer o de crear confianza, de decirle a la gente que estamos conscientes de que lo va a hacer y que lo va a hacer muy bien. Ya vimos que tengo que hacer, pero ¿y qué más tendría que tomar en cuenta? Pues hay algunos factores. Y entonces, ¿cuánta autoridad? ¿Cuánta autoridad le voy a dar? ¿Toda? Si no le voy a dar toda la autoridad, debería de estar pensando hasta dónde, pero además dejarlo claro y específico. Hay instituciones que dicen, estas son tus funciones y tú te quedas con ellas. Imaginen que con las dimensiones que tiene nuestra institución, todo se llevara en una sola área. Que el registro de todos los estudiantes estuviera en una sola área, con la idea de tener el poder y la autoridad centralizados. ¿De qué depende? Pues depende del tamaño de la empresa, si las decisiones que van a darse influyen o no influyen en los objetivos, si la tarea es muy compleja, si dentro de la cultura, es decir, dentro de las costumbres de la propia organización, la delegación es algo que se propicia o algo que se detiene. Pero creo que lo más sobresaliente es pensar si nuestro empleado tiene las cualidades, tiene los conocimientos necesarios para tener más poder, tener más autoridad. Normalmente cuando tú piensas en darle otra función a alguien y se la das, es porque seguramente ya lo habías pensado, ya lo habías evaluado. Y la verdad es que la delegación nos permite muchas ventajas. Nos libera de responsabilidades menores para poder aspirar a tener responsabilidades mayores. Nos va a costar trabajo confiar en el otro, pero también tendremos que confiar en nosotros mismos, en que somos capaces de supervisar de manera correcta. Tendremos a alguien más que nos ayude o nos conduzca a tomar mejores decisiones, una nueva visión de las cosas. Y obviamente, si alguien más se responsabiliza, pues la toma de decisiones va a ser más rápida, porque se encargará de funciones, insisto, de menor jerarquía.
no forzosamente de menor importancia, pero sí de menor jerarquía, dando pie a un mayor tiempo. Y entonces yo tengo que decir como autoridad a quién sí voy a darle y tener el ánimo, tener la voluntad de decir adelante y abrir la comunicación. ¿Para qué? Para que haya un mayor entendimiento entre el jefe y sus subordinados. No se trata simplemente de, pues esta me gustó y esa la viento. No, habrá que hacer un análisis. Metas de la organización, la tarea, qué requisitos requiere. ¿Mi empleado los tiene? ¿Tiene esos requisitos? ¿Tiene esas capacidades? Y como ya mencionábamos, bueno, pues hacer todo un recuento. Y en este recuento lo importante es determinar qué queremos, hacia dónde vamos. Y entonces, si quiero hacer un facultamiento, un empowerment y una delegación efectiva, pues tengo que pensar muy bien qué tareas se pueden delegar, a quién le vamos a asignar la tarea, que esa persona, insistimos, tenga las cualidades, las competencias necesarias, darle los recursos. Ya lo teníamos pensado, pues ahora darle esa asignación. Esto es tuyo. Y en un principio estar muy pendientes para poder intervenir y para poder decir esto sí se puede hacer o esto no se puede hacer. Y estar evaluando, estar midiendo y estar dando retroalimentación. Vas muy bien, enfócate más hacia esto, dale más peso a lo otro. Yo te recomiendo que, y cuando nos demos cuenta que incluso lo hace mejor que nosotros, soltarlo definitivamente. Entonces, como se podrán dar cuenta, facultar, darle a las personas este poder es todo un reto. Y justo porque es un reto es que vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio está en la plataforma. Te recomiendo que lo hagas pensando muy bien, muy bien, qué es aquello que tú podrías ceder. ¿Qué actividades podrías? No se trata de las que no me gustan. Se trata de aquellas que las tengo más que dominadas y que servirán para que alguien más también crezca. ¿A quién se las vas a dar? ¿Cuál sería el programa que seguirías? Estoy seguro que si haces este ejercicio a conciencia, te darás cuenta de muchas habilidades que tienen las personas que están cercanas a ti. Bueno, pues empecemos con nuestra siguiente competencia. Y esta siguiente competencia tiene que ver con la negociación. Y la negociación vista como este proceso donde dos o más partes, casi siempre hablamos de dos, pero en realidad pudieran entrar muchas más, tienen intereses en común. Y no solo intereses, sino también hay cuestiones en conflicto. ¿Por qué tenemos un conflicto? Pues porque los dos queremos lo mismo y solo hay uno que se va a llevar eso. Y la idea es negociar
para llegar a un acuerdo. La idea es platicar. Si ustedes se fijan en el esquema, realmente hubo negociación o solo hubo conflicto. Y entonces a veces aceptamos las cosas sin siquiera haber negociado. Vamos a ver por qué negociamos. Y nosotros tenemos siempre, siempre, siempre una motivación para negociar. En ocasiones queremos negociar porque queremos obtener algo más y esas ganancias son ganancias materiales. Hay gente que le gusta negociar solo porque le gusta ganar. Gané. Sí, así soy yo. Yo sabía que esto. Hay gente que hace una negociación porque necesita reafirmarse. Y en esta reafirmación lo que hace es satisfacer su necesidad de confianza y seguridad. Muchos otros por ego. El mejor negociador. O bien por control. Te aseguro que yo soy el mejor. Vamos a negociar la entrega. Y al final yo soy el que pongo el plazo y yo soy el que digo cuándo, dónde y por qué. Y entonces lo que obtengo es el control. Y en todas estas nos vamos a dar cuenta que la participación del otro es muy importante. Y habrá también la negociación donde lo que estoy buscando es que alguien me ayude. Y entonces, quédate más tiempo, por favor, mira, necesitamos trabajar o necesitamos sacar esto. Y habrá que ceder a algunas cosas. Recordemos, en la negociación, la parte importante es que vamos a tener que poner límites. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Si yo no llego a una negociación con límites, seguramente iré más allá de mis expectativas y no de manera positiva. Vamos a definir qué es la negociación. Y la negociación es un intercambio de concesiones. Hay un conflicto. ¿Por qué? Pues porque solo hay una situación y esto se tiene que repartir. Y lo que queremos es resolver un conflicto. El conflicto es que ambos queremos lo mismo. ¿Qué parte estoy dispuesto a dar? ¿Qué parte estoy dispuesto a conceder? Pero ¿qué necesito recibir a cambio? Porque es un dar y un recibir. Y a veces lo que recibo es solo el no ser dañado o no ser tan dañado. Como podrán darse cuenta, pues habrá que contemplar algunos elementos y estos elementos son el poder que tiene la otra persona y el poder que tengo yo.
el tiempo que tiene la otra persona para la negociación y el tiempo que estoy dispuesto a otorgar a la negociación. No solo al proceso, sino a los resultados. Y la información. Esta parte de la información es un elemento importantísimo. Y decíamos ya, el poder como esta capacidad que tienen las personas para conseguir lo que quieren. Y habrá personas que tengan mucho poder sobre nosotros o nosotros sobre ellos. Y entonces podremos influenciarlos para lograr lo que yo quiero lograr. Y hablando del tiempo es hablar de la oportunidad. Hay negociaciones que si se hacen en cierta fecha tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene más necesidades o menos necesidades. Y entonces habrá que hacer la negociación en un tiempo específico. Y el otro punto que les mencionaba es el de la información, que es saber muy bien quién es el otro, sobre qué va a ser la negociación, cómo se va a dar el proceso, pero también saber quién soy yo. Y regresamos a aquellos factores de el autocontrol, el autoconocimiento, el manejo de mis emociones. Y esta competencia, al igual que muchas otras, al igual que muchas otras, como ya lo habíamos dicho, es un hábito. Y por lo tanto, es factible de ser aprendido. ¿Podemos aprender? Claro, claro, por eso estamos aquí. Pero hay un punto muy importante de la negociación y es que nadie debe salir derrotado. Esto es, el tipo de negociación que nosotros pretendemos es la negociación ganar-ganar. Y veamos, dice, la negociación es una de las artes menos comprendidas en las relaciones humanas, pero es posible aprenderla y con práctica y entrenamiento es un arte en el que se puede mejorar. Claro, evaluamos el proceso, nos damos cuenta en qué nos equivocamos y la siguiente vez seremos mejores. Conocimos al otro, nos dimos la oportunidad de conocer al otro y sabemos cuáles son sus intereses y sabemos que había que tener una preparación. De ahí que Mike Coles dice que lo que uno debe de contemplar antes de iniciar cualquier tipo de negociación y enfrentarnos al otro es saber qué quiere el otro. Y obviamente saber qué quiero yo. Solo así podemos negociar. El otro quiere un incremento del 20% del sueldo. Y yo lo que quiero es que trabajen mucho mejor o que sean más productivos. ¿Qué podría poner? Si yo salgo de ahí dando menos dinero y la gente va a seguir trabajando igual, no llegamos al ganar-ganar. Alguien perdió. Y aquí nos vamos a dar cuenta que pues necesitamos saber cómo soy yo como negociador.
Y cuando decimos cómo soy yo como negociador, pues obviamente tengo que saber cuál es mi perfil. Y bueno, hablando de este perfil del negociador del que hablábamos hace unos momentos, pues sabemos que va a tener diferentes competencias: las del conocimiento, las administrativas y las de las relaciones. Vean todo lo que tendría yo que trabajar para ser un buen negociador. A nivel de conocimiento tendría que ver, saber analizar y saber sintetizar. Hay gente que en la negociación se pierde. Ser creativos para retomar acciones. Anticiparme. ¿A qué? A lo que el otro quiere, a lo que el otro va a hacer. Observar lo que hace, dice y cómo lo dice. En esta parte el lenguaje corporal es impresionante. Cuando le decimos a alguien que no, vean todo lo que cambia en él. Tener un juicio lógico. Solucionar problemas. Tomar decisiones. Tener un pensamiento estratégico. ¿Sobre qué? Sobre los puntos sobre los que vamos a trabajar. Pero también necesito competencias administrativas. Y en estas competencias administrativas recordemos: proceso administrativo, planeación, organización, dirección, control. Y la parte de dirección la podemos dividir en este pensamiento estratégico, en el uso adecuado de los recursos, el uso eficiente de los recursos, e ir todos hacia un mismo lugar. Obviamente, orientarnos a resultados que nos lleven al logro de los objetivos. Si se dan cuenta, esto es el previo, es antes y durante. Pero cuando hablamos de la interacción ya, cuando estamos frente al otro, en este durante y en este posterior a la negociación, pues tendríamos que cuidar mucho la empatía. Hay gente que cuando gana se vuelve burlona. Me gustaría que me hicieran eso. De la flexibilidad de lo que ya hablábamos. Autocontrol. Obvio, previo un autoconocimiento y por lo tanto un manejo de emociones. Si manejo bien mis emociones, seguramente tendré una muy buena tolerancia a la frustración. Y la frustración, esta tolerancia a la frustración no significa que me fue mal. Yo puedo haber ganado y haber estado frustrado durante todo el proceso y al final estar feliz. Pero en el proceso me dieron ahí 2 o 3 golpes. Tomar decisiones sobre mi actitud, sobre aquello que cedí, sobre aquello que gané y ser asertivos. Esta asertividad es tan importante que hay un módulo completo para hablar de ella. Tomando en cuenta todos estos datos sobre la negociación, vayamos al proceso. ¿Cómo se da el proceso de negociación? Bueno, pues el proceso está compuesto de estos pasos. Ya saben, cuando hablamos de procesos, normalmente dependerá del autor. Para efectos de esta sesión, pues tomamos este proceso, donde hablamos de un proceso, de una fase de apertura,
establecer posiciones, explorar necesidades, generar alternativas y llegar a acuerdos. Y en muchas ocasiones depende de cuántos temas vamos a negociar, seguramente iremos avanzando y daremos vuelta y vuelta y vuelta en este proceso. Es decir, se podrá convertir en algo cíclico. En muchas ocasiones, cuando la empresa hace una negociación con el sindicato, se pone un tema en la mesa y llevamos a cabo el proceso sobre ese punto. Hacemos acuerdos y volvemos con otro tema. Importante la firma de los acuerdos. Vamos a ver cada una de ellas. En la apertura, de lo que se trata es justamente de generar un ambiente adecuado. Y habrá que ser todo lo políticamente correctos. Muy observadores para ver cuál es la posición del otro. Cómo llega, cómo se mueve. Y aquí lo que vamos a ver o lo que vamos a determinar es cómo vamos a trabajar. Después de los amables saludos, lo que haríamos sería decir cuáles son los acuerdos, establecer una área de respeto, la normatividad de la propia negociación, para que cuando lleguemos a la fase 2, que es establecer posiciones, digamos qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos y buscar defender esa posición. Con respecto a esta situación en especial, yo creo esto. Y lo creo por tal. ¿Se acuerdan de la información de lo que hablábamos? Tengo que conocer de qué estoy hablando. Ahora sí, cuando el otro empieza a exponer su posición, lo que yo tengo que hacer es indagar sus necesidades. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que realmente está buscando en esta negociación? ¿Qué es eso que se quiere llevar? Y entonces encontrar puntos en común. Obviamente yo ya llegué con aquello que quería, ya llegué con mis límites. Sé hasta dónde estoy dispuesto a perder, pero sé que es lo mínimo que quiero ganar. Y eso significa encontrar intereses estratégicos, llegar a un punto real de negociación. Empezamos a generar alternativas y empezamos a dar concesiones. Yo cedo en esto y tú en qué cedes. Recuerden, es un dar. Yo te doy y tú me das algo. Yo concedo en algo y tú también concedes en algo. ¿Por qué es necesario esta situación? Porque nunca sabremos si vamos a volver a negociar con esta persona. Por lo tanto, lo ideal es dejar un buen camino, dejar un buen precedente para una nueva negociación. De ahí que los acuerdos es muy, muy importante determinar muy bien y llegar a firmas, llegar muy bien a decir esto es lo que se va a realizar. A partir de tales fechas van a participar tales personas y ponernos de acuerdo en cómo se dará el seguimiento. ¿Quién, quién lo hará? ¿Qué puntos se deberán de tomar en cuenta? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿A partir de qué momento se aplican las cosas?
como se darán cuenta, esto nos convierte en seres estratégicos. Y es ahí donde vamos a hablar sobre estrategias y tácticas de la negociación. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Ya sabía yo qué iba a hacer y sé cuál es el objetivo. Bueno, pues, ¿qué puedo llevar a cabo para lograr lo que yo necesito? Llámese un aumento de sueldo, voy a negociar con mi jefe un aumento de sueldo. Bueno, ¿qué estrategias? ¿Qué caminos voy a seguir? ¿Qué actitudes voy a tener para lograrlo? Y entonces nos vamos a dar cuenta que es importante en esta definición de estrategias encontrar qué es una estrategia. Y la estrategia no es algo solito o no viene solo. La estrategia implica y abarca hablar de propósitos, visiones, objetivos, una forma específica de actuar, algunos métodos. Y decimos, bueno, pues en la forma en la que el negociador actúa, si en algún momento es agresivo o es pasivo, pues todas esas son formas de trabajar y se convierten en eso, en estrategias, que son acciones que nos llevan a lograr el objetivo y habrá que contemplar el tiempo en el que se hacen. Y si vemos, decimos, bueno, es que, ¿y de dónde viene la estrategia? La estrategia viene del campo militar, ¿no? Era la forma en la que íbamos a atacar al otro. ¿Para qué? Pues para ganar una batalla y con ello la guerra. Por eso les decía que durante el proceso de negociación vamos a enfrentar varias batallas. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo? Y esto es el marco general. Con esta persona en especial, por la situación que estamos pasando, tendremos que hacer esto. Y seguramente tú lo has hecho con un hermano, con un hijo, con un papá. Y sabes que cada situación te permite estar en una posición competitiva, en una posición de supremacía o en una posición de debilidad. ¿Cómo actúas? ¿En qué nivel? Ya que determinas todo eso, ahora vienen las tácticas. Y cuando hablamos de tácticas, hablamos de la acción en el momento, es decir, la ejecución de actos, de comportamientos. Es la parte más operacional. Si voy a definir que iba a ser muy agresivo, a lo mejor el saludo es un ¿qué tal? Con la mano arriba, sin ni siquiera extender la mano. Pero las tácticas van cambiando y a veces somos sutiles y a veces somos diplomáticos. Y hoy, cuando hablamos de tácticas, incluso la negociación se ve afectada con la tecnología. Pensemos en una negociación por WhatsApp o por mensaje. ¿Por qué entra en las tácticas? Porque ya sabíamos todo el proceso, pero ahora falta el medio a través del cual se va a realizar.
y entonces habrá que contemplarlo. En todo esto, sabemos perfectamente que se trata de aprendizaje, o sea, se trata de la experiencia, de vivir la experiencia y de decir, mira, esto sí, esto no, esto sí me funciona, o portarme como el malo no. ¿Se acuerdan de las series? El policía bueno y el policía malo. Ay, no, a mí el policía malo no me queda. No podríamos hablar de una receta para ser un buen negociador. Y esto es un proceso que hay que hacer uno a uno. Sin embargo, podemos hablar de algunas recomendaciones. Insisto, eh, pese a que así lo dice, no me gustaría que lo tomaran tal cual. Y me refiero a esto, a estas recetas para el éxito. Y en estas recetas para el éxito hablamos de no, no veas a la negociación como una competencia, porque si no vas a querer ser el único ganador. Y quedamos que se trata de encontrar lo mejor para ambas partes. No fundamentes tu análisis de qué tanto poder tiene y qué tanta influencia tiene sobre el proceso y sobre ti. Y que diga, ay, por Dios, es un... No, no funciona. Soy mucho más. Cuidado, cuidado, que el ego no nos ciegue. Normalmente nuestro adversario tiene más poder del que nosotros creemos. Aun cuando somos muy buenos, escribamos cuál es el plan. Obviamente habrá cosas que con el tiempo nos van a funcionar y las aplicaremos y sabremos manejarlas. Pero un nuevo adversario siempre trae nuevo aprendizaje. No hagamos nada para lo cual no estemos preparados. Incluso blofear implica estar preparado para blofear. Obviamente, si vamos a negociar, habrá momentos en que tengamos miedo de enfrentarnos al otro, sobre todo por el asunto del poder. Pero con el paso del tiempo habrá que ir quitando ese poder, ¿no? Esta es muy buena. No negocie con un equipo de segunda. Y con esto nos referimos a no negocie con alguien que no tenga la capacidad de tomar decisiones. Intentemos llegar a hacerlo con la persona que sí tiene el poder de tomar decisiones. Porque si no estaremos vendiendo nuestras estrategias antes de tiempo. Nuestras necesidades las estaremos vendiendo antes de tiempo. Si la persona con la que voy a hablar no tiene la capacidad o el poder o la autoridad para tomar decisiones sobre los puntos que vamos a negociar, pues entonces no hay que negociar con ella. Y esto es una estrategia, ¿eh? Mucha gente manda a su equipo de segunda a negociar. ¿Para qué? Pues para obtener información. Dese un tiempo para escuchar. Date un tiempo para escuchar. Y escuchar así, sin evaluar. Es decir, no vas a decir esto es bueno y esto es, ay, qué tonto, ay, esto es ridículo. No, 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 escucha. Y a lo mejor te pusieron a negociar con un tiburón. Si alguien te puso a negociar con un tiburón es porque eres capaz de vencer a un tiburón. Tenga dos o tres o cuatro rangos de autoridad mayores al tuyo.
Seguramente el conocimiento que tú tienes de ese tema es lo que te hace estar ahí. Él es un buenazo, siempre ha negociado, te estás enfrentando al mejor. Tú eres el mejor. No hables mucho sobre lo que te ocurriría si no te dan las cosas. No nos gustan los quejones, los débiles, las víctimas. Con toda esta información, con toda esta información, pues es que vamos a llevar nuestra dinámica grupal de negociación. Seguramente ya te he recomendado que hagas esta lectura con anticipación. Seguramente te he pedido ya. Y en nuestra sesión presencial, vía remota, estaremos llevando a cabo nuestro ejercicio. Estaremos hablando de lograr acuerdos, de aplicar este proceso que ya vimos. Será un gusto ver cómo, cómo aplican todo este proceso de negociación. Recuerda si tienes dudas, comentarios, algo que quieras agregar, algo que no haya quedado muy claro, algo sobre lo que quieras ampliar y abordar, estamos ahí presentes. Puedes contactarme, estamos en el foro de dudas, cualquier cosa que necesites. Un placer. Nos vemos en la siguiente y última sesión. Que estés muy bien.